Buenas tardes, mi hermano. Ha llegado la hora de dar comienzo a nuestro servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo invito en el lugar donde esté en su casa, a que se ponga, asuma una posición de reverencia, hincado, de pie, como usted quiera, sentadito. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, tú que nos formaste, que nos creaste, mi Dios. Nos presentamos ante ti por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, para pedirte esta tarde que tu presencia sea en medio de nosotros, Señor. Nos reunimos para alabar tu nombre, para escuchar de tu palabra. Te pido que usted ponga palabra en mi boca, Señor, para poder hablar a mis hermanos, Señor. Abra sus corazones para recibir esta palabra, Señor. Ponga en nosotros, Señor, el deseo de alabarte, Señor, con gratitud, Señor, y que esta alabanza llegue, Señor, hasta tus plantas, Señor, como un aroma agradable. Pedimos, Señor, por misericordia, que tu Espíritu Santo, como dice la palabra, esté en medio de nosotros, mi Dios, Amén, para poder confortar nuestras vidas, para poder tener alimento espiritual, mi Dios. Todas estas misericordias, todos estos favores, te los pedimos y te los rogamos, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cantaremos una alabanza 415. que será la número 415. Invito a que alabemos al Señor. A ver. 2, 3. Cuando estoy débil
al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz, donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, me hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor, divina mano, me lleva al cielo, donde un día le veré. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le invito, mi hermano, que tome su Biblia y busque en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, está la palabra para el día. Mateo, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. En esta tarde de lluvia, de frío, estamos todos reunidos en nuestras casitas, Amén. calentitos, Amén. escuchando la palabra del Señor. Qué bueno el Señor con nosotros. Amén. Mateo capítulo 5, del versículo 1, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Esta palabra se titula, es el sermón del monte en realidad, y los primeros 12 versículos son las bienaventuranzas. Bienaventurado viene de una palabra que indica algo grande, de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, muy bendecido, muy feliz, quiere decir bienaventurado. Lo primero que notamos en esta lectura bíblica es que Jesús sube al monte y se sienta para hablar con los demás. Y también debiera ser nuestra actitud cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. ¿No es cierto? Postrarnos a sus pies para escuchar qué es lo que nos quiere decir el Señor. Leí un libro y decía un teólogo, hay un paralelismo en cuanto a Jesús subiendo al monte y a Jehová bajando al monte a dejar las tablas de la ley. Jesús sube al monte. Amén. Está el pueblo lejos del monte Sinaí cuando Jehová baja al monte a dejar las tablas de la ley, y aquí no. El pueblo sube al monte a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y allí en el monte de Sinaí se dejan las leyes para la moral de un pueblo. Aquí Jesús habla contra la moral que tenemos nosotros hoy en día. Es un
es un sermón para nuestra vida hoy en día. Amén. Y empieza Jesús a hablar, ¿no es cierto? Abre su boca. Y en este sermón que Jesús hace, en esta exposición de la palabra, Él trata las relaciones entre los súbditos del reino, el reino de los cielos, que Jesús dice que se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. De esto está hablando. Antes de esto, en el capítulo 4, Jesús es tentado, es llevado al desierto para Satanás, para tentarlo, ¿no es cierto?, cuanto a los ojos, a la carne, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Amén. Allí es llevado Jesús. Y después de esto está sentado allí en el monte. Y este sermón está destinado a fijar las cláusulas del compromiso entre Dios y el hombre. Anoté aquí en un papel que tengo, un torpeo que tengo, algunos grandes hombres que hablaron de estas bienaventuranzas. Uno de ellos fue Gandhi, Mahatma Gandhi, que las tenía como una gran enseñanza y trató de hacer un programa de acción política, pero nunca aceptó a Dios y nunca lo pudo llevar a cabo. Nietzsche, que es un filósofo que los jóvenes conocen, dijo que esta era la declaración de la moralidad de un esclavo. Él la miró en menos. Martín Lutero dijo que era imposible vivirlo porque él pensaba que estaba ahí para mostrarnos nuestra necesidad extrema de la gracia de Dios. Scofield, que fue uno de los primeros grandes teólogos, dijo que no era para la iglesia actual, sino que era para vivirlo en el milenio. Por último tengo a León Tolstoy, que deben conocerlo los niños que estudian. Tolstoy quiso practicarlo, pero sin adorar a Dios, y fracasó en este intento. Vemos en este mensaje un mensaje progresivo, que es como una escalera. Ya vamos a ir ahí al mensaje. Antes de entrar ahí, quiero decirle que la mayoría de la gente tiene un falso concepto de la felicidad. Y al errar este concepto o la definición de felicidad, erramos también el camino. La opinión general es que felices son los ricos, que gozan de dinero, de placeres, de honores, de poder. Todos los días de fiesta, viajes, vacaciones, goces corporales, pues ahí yo. Aquí, por medio de este mensaje de las bienaventuranzas, Jesús nos muestra el camino correcto. Aquí nos muestra que la felicidad no depende de lo exterior, sino de lo interior. Amén. Mi felicidad está en hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué Jesús hace hincapié en esto? Fíjese que allí en Lucas capítulo 22, en el versículo 29, Jesús dice: mi Padre me asignó un reino. A vosotros les asigno un reino. Jesús nos está dando espacio en su reino. Y cuando recibimos el Evangelio, que es por la gracia, después tenemos que vivir este Evangelio, que es el Evangelio del reino, que es vivir para este Rey que tenemos nosotros. Y empiezan las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Busqué algunas definiciones y pobre, dice, son los que reconocen su pobreza espiritual y dejan de lado la autosuficiencia y buscan la gracia de Dios. Amén. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces vemos una persona que nos cae mal solamente de presencia? ¡Oh, qué altanero!, decimos nosotros. A veces somos tan autosuficientes que sale para afuera, se exuda eso. Nos creemos tan suficientes con nuestra bondad, con nuestras oraciones, con nuestra ceremonia, con orar, y Dios no quiere eso. Dios quiere obrar en ti, pero para obrar en ti tenemos que dejar estas cosas que nosotros creemos que no hacen suficiente. Los pobres de espíritu son los que no ponen su corazón en la riqueza, como Job. A Job, que le fue quitado todo lo que tenía, pero nunca dejó creer. Pobres de espíritu como Pablo, quien abundaba en frutos espirituales, pero él mismo se consideraba el menor de los apóstoles. Y dice en otra parte, el primero de los pecadores. Notemos ahí el paralelismo que hace Pablo. Como abortivo dice: yo soy el último. Y él, que tenía muchos dones, sabemos que escribió cuántas cartas Pablo, un hombre obsesivo para predicar la palabra del Señor. Amén. Pero se pone de los primeros en la lista de los pecadores. Sí, Señor. ¿En qué lugar está usted? Ayúdanos, Señor. Solamente el pecador que ha sido salvado es capaz de conocer su pobreza de espíritu. Amén. Porque solo el Espíritu de Dios puede revelar esa condición. Amén. Este pobre espiritual no codicia la riqueza de este mundo. Este rechaza la falsa humildad con que muchos declaran no tener dones y capacidades para servir a Dios
y edificar la iglesia. Eso es solo ingratitud, mentira y pereza. Cuando somos pobres de espíritu, mi hermano, buscamos a Dios porque sabemos que en nosotros no está la gracia. En nosotros no tenemos ni un mérito para llegar a la salvación. De estos pobres está hablando. Dice, es cierto que no somos nada, pero precisamente es esa conciencia de nuestra inutilidad la que nos hace depender de Dios. Amén. Le voy a pedir que me acompañe en la lectura bíblica. En Juan capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga, ¿quién? Cuando venga el Consolador, dice el versículo 17. El Consolador es el Espíritu Santo. Ese es el que los convence a nosotros de pecado, mi hermano. Si usted todavía no se siente pobre de espíritu, si usted se siente suficiente todavía, es porque falta ahí que obre el Espíritu Santo, el que nos lleva a la convicción de pecado, dice la palabra, que es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no es una fuerza incorpórea, no es un fantasma, no es una nube, es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios, la palabra lo dice. Amén. Dios Padre, Jehová, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Jesús se fue al cielo, dijo que no lo iba a dejar solo. Amén. Iba a quedar la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Y es el que nos convence, nos convence de pecado. Aquí la palabra clave podríamos decir que es la humildad para los pobres de espíritu. Avanzando, como les decía, esto es progresivo, vamos avanzando. Bienaventurado dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice de ellos es el reino de los cielos, está hablando en un tiempo presente, no está hablando del futuro, está hablando de hoy, aquí, en este momento. Entre usted y yo, entre mi celular y el suyo, está Dios. Amén. El reino de los cielos está aquí, mi hermano. Amén. Y usted es un príncipe del Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor usa muchas metáforas para mostrarnos cómo participamos de este reino. Nos habla de corredores, de soldados, de diplomáticos, de ovejas, como hablaba el otro día la palabra. Amén. Esas son las claves para encontrar al Señor. Amén. Continuando, dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran no son los agraviados, ni los ofendidos, ni los insultados, ni los resentidos, sino que los que experimentan la pena del arrepentimiento. Porque nosotros pensamos bienaventurados los que lloran y los que lloran, no sé, porque ese me hizo daño, porque no tengo nada, porque no tengo trabajo, porque no ese es el llanto que quiere el Señor, sino que quiere ese llanto de la tristeza, porque me doy cuenta que como soy pobre de espíritu, yo no tengo nada que hacer ante Dios. ¿Cómo voy a irme al cielo si en mí no hay ni una fortaleza? El que llora, el que reconoce que es insuficiente y llora porque su pecado lo vuelve triste. Amén. Se me vino a la memoria un día que estaba yo en la iglesia, mi hermano. Bueno, muchos conocen mi pasado, estaba sumido en la droga, en el vicio, totalmente consumido por el alcohol. Estuve trabajando 1 año y medio en la viña de Concha y Toro. A las 2 semanas era experto catador. Al mes ya era enólogo. Era experto catador de vino. Y tomé mucho ahí. Y me costó mucho salir de ese lugar. Y se lo cuento así porque no puedo mentir ante el Señor. Amén. Y estoy un día llorando porque no podía parar de tomar y veía que se me iba la plata y que le hacía daño a mi familia. Y estaba llorando en la iglesia solo estaba en la iglesia. Y entró un hermano. Trató de hacer aseo, movió los cobillones, las bancas, pero no podía porque yo lloraba, que se me caían las lágrimas, los mocos. y lloraba por eso, hermano, porque no podía dejar de tomar. Y llegó una persona, y tengo que decir quién era. Era mi hermano Alberto. Y me dice, mi papá lloraba igual que tú. Mi papá lloraba igual que tú. Y sabe que esas fueron palabras de Dios para mi vida. Porque dije, mi papá hoy día es pastor. Mi papá tiene una familia, administra una iglesia, y si Dios pudo sacarlo a él,
también puede sacarme a mí. Amén. Amén. Y esa fue la pena, el llanto, fue un punto de inflexión en mi vida que me llevó a cambiar. Claro, Señor. Se lo cuento así con lágrimas porque me brota adentro. Amén. Esa pena de el pecado que nos consume es lo que nos lleva a llorar, lo que nos lleva a cambiar, porque meditamos en nuestra mente, ¿dónde voy con este destino perdido? Sin Dios vamos directamente al pecado, y el Amén. pecado es muerte, mi hermano. Sí, Señor. Muchos pensamos, mi pecado no tiene perdón, Dios no me ama. Vengo a la iglesia y sigo pecando. Esos son pensamientos influidos por Satanás. La verdad es que tu carne quiere pecar, pero tu espíritu no. Sí, Señor. Te pido que tomes tu Biblia y vayas a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Te das cuenta, es tu carne, pero tu espíritu quiere hacer lo bueno ante el Señor, y ahí está tu pelea en tu mente. En tu Señor. corazón está la pelea: ¿hago lo bueno? ¿Hago lo malo? Bueno, cuando hay un nuevo nacimiento, de parte del cristiano, antes pasábamos por al lado, pescábamos los clavos al bolsillo, pescábamos por al lado los 500 pesos al bolsillo y robábamos como si nada. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, pescamos los clavos y decimos: estoy haciendo algo malo delante del Señor. Amén. Y lo dejamos ahí. Estoy hablando mal de mi hermano, en mi corazón hay pecado. Y ese nuevo nacimiento nos hace ser nuevas personas. Cristo nos llama a su reino, y estas 9 bienaventuranzas nos muestran cómo debe ser el cristiano, cómo debemos ir progresando en el reino del Señor. Cuando nos arrepentimos, sentimos pena, tristeza por ofender a Dios o a nuestros semejantes. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10 dice lo siguiente: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Cuando uno lee a veces las Biblias antiguas, nos cuesta un poco entender lo que quiere decir el Señor. Aquí tengo otra traducción que dice, 2 de Corintios, lo mismo, dice: pero ahora estoy contento, porque esa tristeza que hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios, en realidad Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirle. Y el 10 dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Ayúdanos, Señor. Por eso le decía que aquí Jesús nos muestra el correcto camino a la felicidad. Amén. Amén. Y la felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nos ponen tristes. Hay cosas que nos ponen tristes, como el desprecio, el rechazo, el sentirnos solos, el estar solo, el no tener una pareja, el abandono. Esas cosas nos ponen tristes. Pero aquí está hablando de otra tristeza, está hablando de... La palabra dice: con corazones contritos y humillados, un corazón recogido, el que sabe que ha pecado, que ha faltado ante Dios, que se siente pobre de espíritu porque Dios es el único que puede salvarlo, el que llora por el convencimiento de pecado, es el que alcanza a ver a Dios. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es algo que viene a cada instante, pero no terminamos nunca de arrepentirnos. Amén. El remordimiento es culpa, pero sin cambio. Y el arrepentimiento es culpa con cambio. Amén. Solo el Espíritu Santo puede cambiar esta pena Amén. y volverla en gozo, mi Amén. hermano. Amén. Si usted tiene pena y tristeza, piénselo por qué. Muchas veces, sin quererlo, cometemos falta y eso nos lleva a tener pena y tristeza. Pero pensemos bien,
que el verdadero llanto debiera ser por eso. Porque encontramos que en nosotros no hay suficiencia, porque en nosotros hay pecado. Y un pecado no nos podíamos perdonar a nosotros mismos, es Dios el que nos perdona. Allí tenemos que buscar el arrepentimiento. En San Juan capítulo 16, verso 8, como leíamos, decía, y cuando Él venga los convencerá de pecado. Está hablando del Espíritu Santo, como le contaba. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso no significa debilidad. Aquí en la Biblia manso, si usted busca manso, por supuesto en un diccionario va a decir sumiso, domado, sin espíritu. Pero la palabra nos dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Manso no significa debilidad, sino fortaleza, sujeta a control. Esto nos lleva a la idea de humildad y autodisciplina. Amén. Poder espiritual para ser sumiso, para asimilar el daño sin vengarse. Ayúdanos, para asimilar el daño sin vengarse. Ayúdanos, Señor. Jesús es el ejemplo, ¿no es cierto? En Mateo 11, 29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Llevad mi yugo. Es ligera mi carga, nos dice. Y nos va poniendo, ¿no es cierto? Nos va poniendo en el camino de cómo seguir a Cristo, de cómo seguir las reglas de este reino que nos ha venido a predicar. Jesús se desprendió de todo, mi hermano. Él se desprendió de todo. Aquí en Filipenses, capítulo 2 dice, de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, el Hijo de Dios, que estaba vestido con ropa de rey, se puso la camisa del artesano, se puso la blusa del carpintero, mi hermano, para venir a morir por nosotros. Fue obediente, y fue tanta su obediencia que entregó su vida por usted. Amén. Y por mí. Amén. ¿Para qué? Para que vivamos en este reino, mi hermano. Gracias, Señor. En este reino que nos va a traer felicidad cuando busquemos, como Dios nos dice que busquemos la felicidad y no a nuestra manera. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Debemos ser humildes, ¿no es cierto?, para escuchar la palabra del Señor también. En Santiago capítulo 1, en el verso 21, dice, debemos recibir con mansedumbre las palabras implantadas en nosotros. Cuando las palabras nos juzga, nos castiga, nos divide entre el alma y el espíritu, y las coyunturas de los tuétanos, cuando nos aplasta, nos humilla, cuando nos quita, cuando nos pone en descubierto, entonces es vital estar callado, ser manso, ser humilde, aceptar la palabra del Señor. Entonces tenemos que mantener la boca cerrada en lugar de responder y defendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Entonces seremos conducidos cada vez más lejos en una vida abundante en la gracia del Señor. Pensamos que ser manso y humilde es estar calladito. Asumimos o pensamos que manso es como una alfombra tirada. Cuando Jesús usaba la verdad, la blandía como una espada. Amén. No era domado, no era pequeño, sino que cuando él tenía que hablar de la palabra de Dios, lo hacía justamente con autoridad, con esa autoridad que viene del cielo. Y los que están ahí escuchando dicen, ¿cómo habla este si nunca no era letrado? Pero él tenía la inspiración del cielo, pues, mi hermano. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros en la palabra del Señor. Bienaventurados, avanzando, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algunos ven aquí a la solución a la violencia, a la opresión, a la injusticia social. Pero no es eso, mi hermano. Nos dicen canutos, nos maltratan.
quiero decirle que el hambre y la sed son apetitos carnales, que siempre hay que satisfacer, pero Jesús nos dice que Él nos va a dar una agua que nos va a saciar para siempre. Esta es la rectitud moral y espiritual de Dios, sus promesas de santidad, de esa justicia está hablando Él. Los nacidos de nuevo tienen hambre y sed del alimento espiritual, donde siempre hay necesidad, siempre queremos más de ese alimento espiritual. Los nacidos de nuevo tienen hambre y sed de este alimento. En Romanos capítulo 1, verso 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El hambre y la sed sugieren una búsqueda. Colosenses dice que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, la palabra lo dice. Las cosas de arriba. Y nosotros si buscamos las cosas de arriba, lo demás será añadido. Amén. Por eso nosotros no buscamos la felicidad en las cosas materiales que son perecederas. Amén. Tampoco debemos codiciar las cosas de afuera. Las cosas del mundo no debemos codiciar, no debemos mirar y codiciar lo que tienen los demás, el que tiene más, el que tiene más posición, el que tiene vehículos, casas, como hablábamos delante de los ricos. Nosotros lo que debemos anhelar, mi hermano, son las cosas de arriba, las cosas del Señor, que el Señor nos dé conocimiento, que el Señor ponga de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Fíjese que conversaba con una hermana el otro día y hablamos de nacer de nuevo. No sabíamos, no nos manejamos en estos términos, nacer de nuevo. No sabemos si nacimos de nuevo. Después viene el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano. Es lo mismo que cuando Jehová saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que Egipto es el mundo. Venimos del mundo, ¿no es cierto? Somos bautizados, como el pueblo fue bautizado en la nube de agua cuando pasó el Mar Rojo. Y llegan a la presencia de Jehová allí en el monte Sinaí. Hay un paralelismo entre el nacer de nuevo y todo eso que yo le estaba explicando. Y después el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que nosotros como cristianos nos debiéramos buscar. Porque cuando dice la palabra, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Por eso tenemos iglesia seca, membresía seca, porque no está el riego de la palabra, porque nos preocupamos, porque no tenemos hambre ni sed de la justicia de Dios, sino que tenemos hambre y sed de logros, hambre y sed de lograr un título, hambre y sed de tener un buen auto, hambre y sed de ser yo bueno, de que los demás me vean a mí bueno, con mi buena corbata, mi buen vestón, mi Biblia grande. No es eso lo que quiere el Señor para nosotros, mi hermano. El reino de Dios es otra cosa. Amén. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría a los ángeles y me vendrían a sacar de este lugar. Pero mi reino no es de este mundo. Así es, Señor. La felicidad que Dios nos da no es de este mundo, mi hermano. Sí, Señor. Avanzando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta es otra paradoja, porque los misericordiosos no son tenidos por sabios, ni es probable que lleguen a ser ricos. Mas Cristo los señala como dichosos, aunque no tengamos con qué ser generosos. Debemos no solamente soportar con paciencia nuestras aflicciones, sino que simpatizar con el atribulado. En Colosenses 13:12 dice, vestidos de entrañable misericordia. Y esto es lo que nos falta a veces, misericordioso. Cuando vemos al hermano que peca, cuando vemos en nosotros mismos el pecado, nosotros tenemos que vernos reflejados en el hermano. Porque ese hermano es Jesús. En ese hermano, en mi prójimo está Jesús. Debemos vernos reflejados. Si con nosotros somos misericordiosos, con el que está enfrente de nosotros, con el que está al lado, también debemos mostrar amor. Amén. La misericordia es un atributo de Dios. En el Salmo 18:25 dice que debemos mostrar misericordia con el que se ha mostrado misericordioso con nosotros. Nosotros tenemos caída, todos tenemos caída, mi hermano, pero debemos buscar a Cristo en este camino. Amén. Y así alcanzaremos misericordia. Si alguien te ha agraviado, mi hermano, si alguien te ha herido, muéstrate misericordioso. Si alguien te ha lastimado, si alguien te ha despreciado, muestra misericordia con él. Amén. Amén. Y aquí ya entramos a lo que quiere el Señor de nosotros. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, siempre en tiempo presente. Amén. Los de limpio corazón, fíjese que estamos tan atrapados por el sistema, estamos tan atrapados pensando en las deudas,
en pagar la universidad, en cubrir nuestras deudas que tenemos que cubrir, que nos apartamos, el sistema nos aparta de tal manera que no vemos las cosas. Somos tan ciegos que nos damos ni cuenta que somos ciegos, mi hermano. Pero Cristo nos limpia el camino, Señor. nos va limpiando el camino. En el Salmo, si usted lee el Salmo 19 completo, se dará cuenta que es una oración de David pidiendo la orientación. En cada parte, cada 5 versículos se detiene y dice: enséñame tu estatuto, guíame con tu palabra. Habla de la misericordia, una oración, mi hermano, que está haciendo David en ese momento. Sí, Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros igual. Ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos atribuirnos un limpio corazón. No, Señor. En Eclesiastés, capítulo 9, verso 3, dice: este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol. En un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El corazón de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Lo dice la palabra. ¿Cómo podemos nosotros tener un limpio corazón? Jesús le dijo a la multitud: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que eso no pase en nosotros, mi hermano. En el Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. ¿A quién tenemos que entregar nuestras pesadas cargas, nuestro yugo? Es a Dios. Amén. Y Él nos hará descansar de la pena, nos va a sacar nuestros problemas psicológicos, va a sacar de nosotros las raíces de amargura, porque en nosotros no está el poder hacerlo, está el querer, como decíamos en Gálatas capítulo 7. Está el querer, porque el espíritu y la carne combaten. Amén. Pero no, está el querer, como decía, pero no el poder. Amén. De Cristo viene el poder Amén. para poder hacer lo que Cristo quiere de nosotros. Amén. Puro significa sin mancha, sin mezcla, honesto, sencillo, entero, en una sola dirección. Cuando decimos oro puro, es oro sin nada. Amén. Amén. Cuando decimos sin mancha, es decir, sin suciedad ni contaminación, como un vino sin mezcla. ¿Se acuerda el primer milagro de Cristo? El mejor vino sin mezcla. Sí, Señor. Sin suciedad, como el agua sin barro. El corazón debe ser purificado por la fe y conservado para Dios. Conservado para Dios nuestro corazón. No es algo que hagamos hoy día y nos olvidemos, como decía la palabra el martes, sino que algo que debemos estar repitiendo. Amén. Dice que a veces hay un dicho que dice que mucho conocimiento nubla la verdad. Amén. Y a veces estamos tan embobados, como decía, con las cosas de afuera, que no nos damos cuenta que el Señor quiere cosas y hay bendiciones para nosotros en nuestra vida. Amén. Dice Proverbios capítulo 4, verso 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tu corazón de emociones y pensamientos negativos, raíces de amargura, como habla en Hebreos capítulo 12, verso 15. Cuida tu corazón. En Mateo capítulo 15, verso 18, dice que del corazón manan los buenos y los malos pensamientos. Amén. Lo voy a leerlo. Dice Mateo 15, 18, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Cuida tu corazón, mi hermano. Amén. Que ese resentimiento, que esa pena no te llene. Así, Señor. A veces sufrimos por cosas sin importancia, y cuando vemos que no nos lleva nada el sufrimiento, dejamos de sufrir. Por eso nuestra felicidad no se queda en cosas temporales. Nuestra felicidad está en Dios. Dios es eterno. Amén. Dice: porque ellos verán a Dios. Como le decía, está en tiempo presente.
los que disfrutan de todas estas bienaventuranzas, de las bendiciones, felices los que pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, ya han avanzado a tener un corazón limpio. Y estos verán a Dios, está hablando en tiempo presente y se llama un futuro imperfecto, el otro verbo. Esto quiere decir que Dios está contigo ahora y estará contigo siempre. Amén. Pero solamente si buscas la comunión con Dios y rechazas lo de afuera y te quedas con lo que Cristo te está enseñando, tú verás a Dios. Quiere decir que el rostro de Dios está vuelto a ti, mi hermano. Que si tú oras, el Señor va a contestar tu oración. Que si tú le buscas, que si tú le pides, Él va a contestar tu Amén. oración. Amén. Este versículo habla justamente de ver a Dios. Dice que no habla de visiones o dogmas sobre visiones beatíficas como la Iglesia Católica, sino que habla de la comunión con Dios. Los que disfrutan de esta comunión por la fe con Dios tienen una comunión íntima que les da confianza con Dios quien le observa, mi hermano. Dios nos observa siempre. Siempre nos está mirando. Amén. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos trabajando, cuando estamos en la casa, cuando decimos amén, cuando decimos un garabato, cuando se está fumando un pucho, cuando se está tomando una cerveza, Dios está ahí contigo. Así es. Amén. Está siempre contigo. Sí, Señor. Por eso debemos tener cuidado con lo que hacemos. Nosotros que ya conocimos al Señor, debemos tener cuidado de apartarnos para Dios, de vivir para Él, porque Él nos dio esta salvación, nos ha mostrado este reino, nos está mostrando esta bienaventuranza, cómo acercarnos más a Él. Amén. El versículo 9 dice, vamos a ir un poquito más rápido, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Jesucristo es el príncipe de paz, los que tienen una disposición pacífica que consiste en amar, desear y disfrutar de la paz hasta vivir en ella como elemento propio. Esto hacen todo lo posible por preservar la paz, de forma que no se quiebre y reparar lo que ya se ha quebrantado. Quienes se atreven a intervenir en una pelea generalmente reciben golpes de ambos lados. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando pelean los niños en el colegio, se mete un compañero, los compañeros en el trabajo. Yo jugaba mucho a la pelota y cada vez que iba a los partidos aquí en mi población al medio era pelea segura. Y siempre había alguien que los separaba. Y siempre era el que más recibía. Esto pasa con los pacificadores, mi hermano. Jesús, el príncipe de paz, vino a traer paz en medio de nosotros, y teniendo un corazón limpio, mi hermano, viene la paz a nuestra vida. Ese corazón limpio, le contaba que es consecutivo en estos pasos que estamos leyendo. Y esa paz nos lleva a llevar la paz a los demás. Se da cuenta que cuando escucha la palabra hay tranquilidad, que cuando la gente habla con usted siente paz. Tengo un amigo que se llama Cristian Caroca. Él todavía está metido en la pasta base, pero cada vez que viene a la iglesia me dice con otras palabras, pero él siente paz, se siente tranquilo. Ellos viven en angustia, la pasta base crea una angustia terrible, mi hermano. La falta del licor produce una angustia terrible que cuando la gente no consume, se desespera. El Señor trae paz a Amén. nuestras vidas. Amén. Cuando dejamos de seguir al mundo y nos centramos en lo que nos dice la palabra, el Señor nos trae paz. Amén. Gracias, Señor. Dichas personas son declaradas por Cristo felices porque colaboran con Cristo, que vino a este mundo a matar las enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. Efesios capítulo 2, versos 16 y 17. Serán llamados hijos de Dios, los reconocerá como hijos suyos. El pacificador, el que busca la paz, es un verdadero hijo de Dios. Amén. ¿Se ha dado cuenta que en la familia hay uno que es más peleón, que es más desordenado? Y otro que lo ves que le dice, ya, tranquilízate. Ya, pues hazle caso a tu papá, hazle caso a la mamá. Ese es el pacificador. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Bienaventurados, dice, y las dos últimas son bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, no de nuestras rencillas, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de vosotros, contra vosotros, mintiendo. Y esta es una de las mayores y más grandes paradojas exclusivas del cristianismo. El mundo tiene por felices a quienes gozan y tienen... El mundo tiene por felices a los que tienen seguidores. Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos.
Cristo vino a poner todo de cabeza en realidad. Señor. Amén. Son calumniados, vituperados, derribados, heridos, como se hacen con los animales salvajes, a los que busca la gente celosamente para exterminar. Algunos son mirados como desechos. Les ponen apodos, los calumnian con desprecio que les denigre y lo haga abominable para que los demás también puedan atacarle. Desde el principio Dios dijo y aclaró que su enemigo era Satanás y que también sería nuestro enemigo del cristiano. Dice en Juan capítulo 15, verso 20, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y será por la misma razón. Porque los hombres amaron más sus tinieblas que la luz. Amén. Dice la Biblia que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Juan 3:19. Amén. En 2 de Timoteo también dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso la iglesia no tiene poder, pues mi hermano, porque no queremos forzarlos por nada. No queremos orar, no queremos hacer ayuno, no queremos estar en la presencia del Señor, porque en nosotros hay tinieblas todavía. Amén. Ayúdanos, Señor. La última bienaventuranza dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen. Pero lo más bendito los que vienen abajo dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Tu nombre, Señor. La octava bienaventuranza especifica persecución por causa de la justicia. La novena especifica la persecución a causa, por mi causa, dice. Y es muy significativo que dos de estas 9 bienaventuranzas traten de la persecución. Amén. La anterior dice que somos bienaventurados porque el rey cuando nos persigan, ¿no es cierto? Porque en el reino de los cielos de nosotros. La novena dice que nos promete gran gozo y nos da confianza cuando somos perseguidos. ¿Por qué nos da confianza? Porque dice que a los profetas los persiguieron así. ¿Qué vendríamos a ser nosotros también profetas? Pablo dice, me gustaría que todos profetizasen. Pablo lo dice. Amén. ¿No es cierto? Nosotros estamos estudiando ahí en Corinto, lo pasamos, los 9 dones, aquí hay 9 bienaventuranzas. Y Pablo dice esto, ¿no es cierto? Quisiera que todos ustedes profetizaran, porque es un trabajo que va mucho más allá en lo espiritual, el del profeta. Millones de cristianos han sellado su fe con el sufrimiento. La sangre de muchos mártires convirtió a muchos otros. Amén. Siempre vamos a tener enemigos por causa del Amén. Evangelio. Si nosotros hablamos la verdad de Cristo, siempre vamos a ser perseguidos. Y los van a decir, y a cada rato saca la Biblia, a cada rato habla del Señor. Y es porque vivimos en este mundo. Pues, Amén. Amén. y este mundo carnal, este mundo que nosotros vimos con los ojos, que tocamos, que palpamos, no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Amén. Y es allí donde nos conduce siempre la palabra del Señor. Y estas 9 bienaventuranzas son para centrarnos aún más. Amén. Después viene dice la sal de la tierra, está hablando del carácter del creyente. Aquí está formando uno tras otro los escalones. Si usted con atención se dedica a estudiar la palabra, se va a ir dando cuenta que son artículos psicológicos que está usando el Señor, que está envolviendo con la metáfora bíblica para que nosotros con nuestro entendimiento terrenal asimilemos las cosas espirituales, para que podamos crecer. Amén. Jesús le hablaba en parábolas, Amén. para que escuchando no entendiesen y oyendo no supieran lo que oían. Y se lo explica después. Hay 13 parábolas Amén. que son para los que no entienden. Pero para usted que lee la palabra, que ya no toma leche, sino que come vianda. Amén. Fíjese que el Señor ha puesto el mundo en pausa. ¿Por qué ha puesto el mundo en pausa? Porque Cristo viene pronto. Amén. Amén. Y decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para esto, para esto otro. Nos consume el trabajo, nos consume el colegio, nos consume todo. Amén. Sí, Dios Señor. puso el mundo en pausa porque viene pronto. Amén. Prepárate, mi hermano. Deja las cosas materiales de lado y preocúpate por las cosas espirituales. Amén. Amén. Los enemigos del cristianismo son muchas veces comparados con animales. La Biblia advierte de lobos rapaces, una generación de víboras, perros, cerdos que pisotean la verdad y vuelven y la despedazan. Habla de uno como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y también habla la Biblia del dragón que persigue a la mujer, que es la iglesia. Para terminar, quiero decir que devolver
Bien por bien es cosa de hombre. Devolver mal por bien es cosa de bestia. Pero devolver bien por mal es de Cristo. Amén. Eso para terminar, mi hermano. Quiero decirle que cuando uno se enfoca en las cosas de Cristo, todo lo demás queda afuera. Amén. Así es, Amén. Señor. Cuando te enfocas en las cosas del Señor, te das cuenta que eres pobre de espíritu. Tu pobreza de espíritu te lleva a reconocer el pecado que hay en ti. El pecado que hay en ti te lleva a la humillación, te lleva a la tristeza, a la pena. Esa pena te lleva a ser manso porque te das cuenta que la mansedumbre es la que te lleva a la presencia del Señor. Cuando estás en la presencia del Señor tienes hambre y sed de justicia. Cuando tienes hambre y sed de justicia, busca la justicia del Señor y conoces el amor del Señor y la misericordia del Señor. Cuando usas la misericordia del Señor, Dios te da un limpio corazón. Amén. Cuando tienes un limpio corazón hay paz en tu vida y llevas esa paz a los demás. Amén. Sí, Así es, Señor. Pero por causa de esto te van a perseguir. Vas a hacer lo bueno, vas a creer en Dios, pero te van a perseguir, van a denostar, te van a poner sobrenombre, te van a humillar. El canuto loco. Así te van a decir. Señor. Pero esto es porque Dios lo quiere. Y esa pena que tienes, esa tristeza que tienes, pide a Dios que la saque y que ponga gozo en tu vida. Amén. Pide a Dios que te ayude a ver este camino y a ser feliz en este camino. La felicidad no consiste en cosas terrenales, sino que la felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Amén. Para el Señor sea la honra y la gloria. Les Amén. invito a que le demos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para para siempre. siempre. Mi pastorita me sopló ahí la gloria a Dios. Te voy a invitar a que hagamos una oración dando gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, vamos a ti, Señor, por intermedio de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos mostraba nuestra hermana condición, nuestra condición pecadora, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, mi Dios. Y queremos pedirte por misericordia, Señor, que tú, Señor, nos lleves a tener paz, Señor, que nos lleve en este camino de justicia. Tu palabra dice que tú eres el camino y que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Permítenos caminar atrás de ti, Maestro. Permítenos ser tus discípulos y hacer lo que tú hiciste, Señor. Nos cuesta porque nuestra carne es débil, Señor, pero nuestro espíritu está dispuesto. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a poner en práctica lo que hemos escuchado en esta tarde. Amén. Misericordia que te pido y que te ruego en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pasaremos a cantar una alabanza, 397. que será la número 397. ¿Eso nos parecería? No sé, parece que por ahí. Pero El sábado que oráis. el sábado 397. 6:30. Amén. Amén. 2, 3. Solo espero ese día cuando Cristo
Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A mí no me resta más que darle gracias al Señor por esta oportunidad. Mi pastor continúa con el servicio. Amén. Un aviso importante para este sábado a las 6:30, si no me equivoco, Amén. la reunión de Dorcas, ¿no? Amén. 6:30. A esa hora porque a las 7 va a empezar el servicio. A las 6:30 empieza la 6:30 empieza y a las 7 empieza propiamente el servicio. Amén. Eso es, Español Caridad. Ahora, la oración por todos los enfermos. Hay varios enfermos en que usted, hermano, y yo todos tenemos no el deber, sino la honra, la bendición de orar por ellos. Amén. Y los siguientes hermanos necesitan su oración. Luciano Morales, María Canales, familia Sepúlveda Burgo, de Casavieja, si no me equivoco, familia Flores Moena, Mario Roja, Manuel Miranda y Marisol Tejo, un matrimonio de personas ya de cierto riesgo, que así oremos por ellos. Ares Madrid, Nivaldo Valenzuela está hospitalizado para que ore fervientemente por él. Amén. Yané Barriento, María Castillo, nuestra hermana Inés María Amén. Castillo, Bernarda Castro, Ricardo Ollanadel, hermana Tábara Torre, hermana Rosita Maldonado, Cecilia Alarcón, Rosa Liste y Fabián Godoy. Amén. Todos estos hermanos solicitan su oración. Amén. Quizás no yo personalmente, pero por otros hermanos sabemos que están enfermos y se pide oración por ellos. Amén. Saludos que entregamos y que hemos recibido también. Familia Antilés Levinado, hermana Claribel González, hermana Violeta Toledo y Jocelyn Toledo, familia Maldonado Canales, familia Maldonado Liste, hermana Nancy Torre y familia, hermana Vilma Aguilar. Gracias por llamar, hermana allá del Perú. Llámenos de nuevo. Ya. Maribel Obando, que el Señor bendiga a nuestra hermana Maribel, a su Amén. hermana y a la hermana Filomena. Amén. Familia Maldonado del Sur, de allá, ¿cómo se llama la ciudad de allá del sur? Puerto Montt. Bueno, no importa. Sí, viven en Puerto Montt. Yo vivo en Puerto. Carlos Castro y familia, Jessica López y familia Belloto Sur, Amén. Amén. Siria Levinados Campo, María Elena y Antonio Torres. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Torres. Amén. Maura Torres y familia, Amén. Verónica Anchiu y familia, Catilaf, Amén. Karin Rodríguez, Alister Roja, familia Alister Roja, Amén. familia Valdés Cárcamo, familia Valdés Chandía, Amén. familia Alarcón Cárcamo, hermano José Rabello de Calama, Amén. nuestro hermano, que el Señor le bendiga allá y lo saque bien librado de todo lo que hay allá en ese pueblo. Amén. Hermana Hermosina Rovilar, que también Amén. está media complicada de salud, Amén. pero no grave, pero complicada sí, oremos por ella. Amén. Hermana Gloria Lara y familia, familia Camelón Tejo, familia Solange Ortega y familia, con ellos también hermano Gregorio, si no escucha, permítase que así sea. Amén. Paola Campo y familia, familia Alarcón Araya y familia Leticia Lago, o hermana, Amén. Hermana. hermana Leticia Lago. Que el Señor bendiga estos saludos y que Amén. reciban los nuestros también, ¿no? Amén. Ahora vamos a orar por todos los enfermos que están en la lista. Así, no los voy a nombrar, por supuesto, pero el Señor escuchó los nombres y estoy seguro y cierto que Él escuchará nuestra petición. Amén. Usted también ore en su casa, pida por los hermanos que hemos señalado. Padre Santo, como siempre, antes de pedir bendiciones para nuestra familia y para nosotros los presentes, Padre, quisiéramos rogar con toda nuestra fe y confianza que como siempre nos escuchará y nos responderá. Por toda esta familia, estos hermanos, hermanas, Señor, algunos con riesgo, otros graves, menos graves, su mano bendita, tu mano santa, Dios mío, sea a favor de todos los enfermos, los que sane completamente, Dios mío, los restaure el cuerpo, alma y espíritu. Rogamos, Señor mi Dios, que su mano bendita los sane, Dios mío, y los libere de cualquier otra enfermedad. Ahora, Señor, a nosotros, todos los presentes y ausentes, Padre, los sanos y los sanos, Dios mío, rogamos que su bendición, como siempre, sea abundante, generosa en nuestra vida y que mañana podamos, como siempre, loar su nombre. Rogamos estas bendiciones y favores, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya.